Y damos la bienvenida a Cristóbal con su charla sobre historia y tecnología. Bueno, muchas gracias Martín, gracias Nicole, gracias a todos quienes están aquí a esta hora, pasando el frío. Ojalá que no estén pasando frío en realidad. Mi nombre es Cristóbal Quesada, soy licenciado y candidato a magíster en Historia en la Universidad de Chile. Soy también diplomado en Historia de la Salud Pública y Ciencias Biomédicas. Lo primero que quiero hacer antes de cualquier cosa es... Ustedes me imagino que están más familiarizados que yo en las herramientas de Zoom. Entonces saben hacer reacciones, ¿cierto? Entonces si yo les pido que reaccionen con la manito así, lo pueden hacer ahora, ¿verdad? Les pido que... Sí, perfecto. Ahí veo a alguien que lo hace. Pero solo una persona. Perfecto. Bueno. Durante la presentación les voy a pedir varias veces que me hagan así con la manita para ir, digamos, viendo cómo son sus reacciones para esto. Así que les pido que por favor estén atentos a eso y lo tengan a mano, por si acaso. Bien, les quiero contar un poco de mí. Como vi los otros webinars, siempre partían contando un poco sus experiencias personales, y quería contar la mía también. Yo los últimos 5 años, prácticamente desde que entré a la universidad, me he dedicado a estudiar la tecnología. Las dimensiones sociales de la historia de la tecnología y también las dimensiones tecnológicas de la sociedad y su historia. Fui estudiante, fui ayudante y fui profesor del curso de Introducción a la Tecnología en la Universidad de Chile, curso que con Martín y con Gabriel Cabrera hicimos MOOC, un curso online masivo, al que pueden inscribirse, es gratuito, en Coursera. Estuve también con Daniel un par de veces, que estuvo la semana pasada, muy buena su charla. Estuve en la escuela de verano, estuve en la escuela de invierno, conozco el trabajo de Daniel y el de la escuela de verano. Y bueno, actualmente me dedico a investigar y facilitar el aprendizaje también sobre la relación entre tecnología y sociedad. En particular del campo de la apropiación tecnológica. O sea, la apropiación tecnológica en general, como teorizarla y modelarla, pero también de la aplicación histórica, o sea, cómo la apropiación tecnológica y el campo teórico de los estudios sociales de la ciencia y tecnología para el estudio histórico, en particular sobre las técnicas de tratamiento del cáncer. De ahí viene como, digamos, mi área ligada a la historia de la salud pública. Pero también una de las experiencias que yo más que recuerdo con mucho cariño es que yo estuve junto con Martín en los cursos que dimos de capacitación, los cursos de verano que hicimos con profesores de tecnología hace un par de años, en el que pudimos entregarle un par de herramientas para que pueda perfeccionar su trabajo de docente. Así que para mí es un gusto, es un desafío volver a estar con ustedes, con profes de tecnología, que es una asignatura, como hemos visto a lo largo de todo este webinar, bastante olvidada, pero muy importante para la formación de los y les estudiantes. Así que, bueno, eso como para ir contándoles un poco. Teniendo ya como listas las reacciones de Zoom que les voy a ir pidiendo, les quiero pedir que hacer una pequeña encuesta, una pequeña como actividad. Quiero saber cuántos y cuántas de ustedes se acuerdan de estas cosas que estamos viendo. ¿Cuántas de esas, no sé, las tuvieron ustedes, tuvieron en sus casas, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos, hijas, primos, sobrinos, sobrinas? ¿Cuántos de estos reconocen las imágenes que hay aquí? Bueno, varios veo que reconocen eso. Todas, perfecto. Lo pueden poner en el chat también. Voy leyendo las manitas, o sea, leyendo el chat y viendo las manitas. Perfecto. Ahora vamos a ponerlo un poco más difícil. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esto? También varias manitas, de nuevo. Aquí sí que se fueron disparando. Quizás algunos se recuerdan un par de anécdotas de su vida, un par de risas veo ahí. Bueno, es un reproductor de VHS, eso es un beeper. Bueno, les cuento, ustedes deben saber mejor que yo, eso es un fax. Eso es el Netflix de la época. Y bueno, así eran no se ve tan personalizada como algunas estaban, pero es una micro amarilla que solía estar con bastantes artilugios y decoración. Mi primer personal estéreo. De hecho, yo les traje no se los quiero adelantar mucho, pero no sé si alguno recuerda uno de estos, o si lo pueden ver. Esto es un disco, que se abría así. Y uno aquí ponía el CD y escuchaba música. Perfecto. Ahora vamos a ponerlo un poco más difícil. Bueno, también les traje otros artefactos de museo casi. No sé si alguno tuvo de esto o conoció a alguien que lo tuvo.
Y la gracia de esto es que no es táctil, sino que se levanta y aparece mágicamente un teclado aquí, con el que uno tenía que escribir pulsando 4 veces cada tecla para escribir una letra, en tiempos muy, muy locos. Y aquí está un poco más difícil. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de esto? Eso es una radio que, por loco que nos parezca hoy, era una radio portátil. Eso se podía llevar a otras partes. Hay otro bus, eso es una lavadora que solo lavaba, no secaba ni centrifugaba. O sea, una locura que todo eso lo hiciera un solo artefacto. Eso es un Icarito, que me imagino quizás algunos pudieran hacer sus tareas del colegio, de la escuela, del liceo con esta Wikipedia de la época, con este Google. Y bueno, las páginas amarillas que quizás lo sacaran de más de algún apuro, o quizás, como yo cuando era más chico, me entretenía leyéndolas. Había un montón de información aquí que nunca llegué a ocupar, pero bueno, era una buena forma de pasar el tiempo. Bueno, Daniela dice que recuerdo, pero era más chica. Bueno, el punto es que todos estos artefactos no es solo para crear una especie de noche de la nostalgia aquí, acordarnos de cuando éramos un poco más jóvenes o no tanto, sino ser conscientes que estos artefactos, todas estas tecnologías han sido parte de nuestras historias personales. O sea, la mayoría de aquí tenemos varios recuerdos asociados a estos artefactos. Quizá algunos se acordarán, no sé, del Bambán Zamorano con el comercial del Transantiago, el cambio todo cambia, o quizá alguno, no sé, compró una película pirata por 500 pesos en el Paseo Humada para la gente de Santiago, la fue a probar a su DVD y era cualquier cosa menos esa película y se sintió un poco estafado. O qué sé yo, arrendó una película en Blockbuster y cuando llegó a su casa la película estaba al final. Entonces uno tenía que rebobinarla de vuelta para poder verla desde el principio. Y era como parte de un código que no se respetaba mucho, que al devolverla tenía que estar, digamos, rebobinada para que la próxima persona la pudiera ver desde el comienzo. No se respetaba muchas veces. El punto de todo esto es que como estas tecnologías son parte de nuestras historias personales, están asociadas a nuestros recuerdos, nos llevan a lugares que hoy, y a personas también con las que solíamos compartir, eh, la tecnología también es parte de nuestra historia como sociedad. O sea, la tecnología nunca ha estado lejos de todo el venir histórico, de lo que uno piensa que es como lo importante, lo histórico, no sé, la dictadura, el cambio de constitución, el 10%, todos esos procesos que parecen como muy, muy aburridos y de fecha, quizá ahora no tanto, pero en fin de cuentas la tecnología siempre estaba presente ahí. Y ahí viene, digamos, el fin de toda esta presentación, de que la tecnología es parte de nuestras vidas y es también parte de nuestra vida en sociedad. Y por qué es valioso estudiar eso y no solo estudiarlo, sino enseñarlo y que sea parte de la educación tecnológica, la formación de los y las estudiantes. Así que bueno, la agenda de hoy es primero una breve, muy breve introducción de, bueno, pero ¿para qué sirve la historia? Yo asumo probablemente que aquí a muchos nunca les gustó la historia en el colegio, lo encontraban aburrida, eran fechas y todas esas cosas. Así que vamos a ir muy breve con eso, después vamos a seguir entendiendo para qué sirve la historia, bueno, para qué sirve la historia de las tecnologías entonces, cuál es el rol que cumplen los artefactos y los sistemas en eso, con algunos conceptos clave que se usan en la investigación histórica. Lo importante de lo que venimos, bueno, cuál es el rol de la educación tecnológica, teniendo en cuenta todo lo anterior. Y finalmente, y aquí, bueno, como saben, yo no soy profesor de formación, toda la experiencia docente que tengo es en docencia universitaria, en su mayoría, también en escuela de verano y en las jornadas de actualización de profesores, pero sí algunos proyectos y actividades para que puedan desarrollar en sus clases que tenga que ver con esto. ¿Por qué la cita dice papá? ¿Para qué sirve la historia? Sin ánimo de darles mucha vuelta, ese señor que está ahí, que es Mark Bloch, es uno de los historiadores más importantes del siglo XX. Él fue tomado detenido cuando los nazis invadieron París y estando en prisión él escribe este libro, que es la Apología para la Historia, o el oficio de historiador. Y en él parte contando la anécdota que uno de sus colegas, el hijo de uno de sus colegas, le pregunta a él, a su padre, papá, ¿para qué sirve la historia? Como cualquier niño o niña le pregunta a su papá qué se dedica. Y en realidad fue una pregunta que podía ser muy inocente, pero a fin de cuentas tenía unas implicancias filosóficas, políticas y sociales sobre, en realidad, cuál es la legitimidad de la historia, cuál es el valor que tiene la historia, por qué estudiar la historia, y no sea solo aprenderse fechas porque sí.
El primer acercamiento que tenemos a la historia en general es esta idea de la colección de curiosidades, o si lo traducimos en términos un poco más amigables, el dato freak, la curiosidad, el sabías que, no sé, tal persona se dedicaba, tenía tal gusto extraño, sabías que, no sé, Napoleón en realidad no era un enano, no era un chico, sino que tenía más o menos el promedio de altura de los hombres de la época, pero se le dio mucho con su estatura precisamente para denostarlo. Y que a fin de cuentas ese tipo de curiosidades terminan entreteniendo a la gente. O sea, si yo les muestro de nuevo estas imágenes y les cuento una historia divertida sobre cómo, no sé, compré una película en DVD que no era esa, dentro de todo igual es divertido. Con pasar el tiempo, claro. Y esto resulta bastante atractivo para la gente en general, por el mero placer estético sobre el espectáculo de la actividad humana, que es como lo define así, con esas palabras tan lindas, Mark Bloch, que esconde esa sensación de la seducción de lo extraño, o sea, algo que es raro. Y les quiero contar muy brevemente una anécdota. Yo estaba en séptimo básico cuando llegó un profesor con una máquina rarísima, muy rara. Yo nunca había visto una máquina así. La pone en el mesón de la clase y saca una especie de un plástico que era una transparencia, enciende la máquina, pone la transparencia ahí y eso se reflejaba en el pizarrón, en la pared. Era una máquina de proyección de transparencia, que me imagino que aquí varios de ustedes pueden conocer. Yo nunca había visto una cosa así. Y para mí me produjo la misma sensación que quizá hoy me produce ver una cosa que parece locamente futurista. Esa misma sensación de ¿qué es esto? Porque nadie me dijo que existía. Las filminas, dice Fort Bend County. Entonces, ¿por qué es importante el conocimiento histórico? O por qué es importante en general, o se evalúan los conocimientos en su capacidad de servir para la acción. O sea, si algo me sirve para actuar después, entonces es útil. Históricamente la investigación histórica se va construyendo como una investigación metódica, o sea, tiene que ser más rigurosa, no solo contar estas historias divertidas, chistosas, curiosas, sino ser más riguroso con la investigación y así surge como una disciplina científica. A fin de cuentas, y como resumen del libro La apología para la historia, y más o menos una especie de consenso sobre la utilidad de la historiografía, que nos sirve para estudiar estudiar el pasado nos sirve para comprender el presente y poder proyectar el futuro. O sea, si nosotros sabemos qué pasó, podemos entender qué es lo que está pasando hoy, que luego de octubre en Chile nos da bastante material, y proyectar el futuro que queremos. O sea, qué es lo que queremos hacer en el futuro. Y eso ineludiblemente está ligado a la construcción de identidades. Aunque suene muy cursi, quién soy, de dónde vengo y a dónde quiero ir. O sea, la historia, a fin de cuentas, no estaría funcionando como un relato que le otorga sentido a la realidad. Nos dice, y aquí les pongo, como les digo, muy cursi y todo, pero puede hacer sentido. De dónde vengo, dónde estoy, a dónde quiero ir. Pero también como identidad personal nos sirve, por ejemplo, como una especie de identidad nacional. O sea, tenemos un pasado en común, tenemos una lengua común, un territorio en común, y siempre la promesa de nos vamos a desarrollar en conjunto. Y eso no es casualidad, porque la profesionalización de la historiografía, cuando se vuelven más rigurosas, porque digamos hay cosas en juego, hay utilidad, siempre estuvo ligada a la construcción de las identidades nacionales en el siglo XIX y difundida por los Estados-nación con el fin de legitimarse a sí mismos. Así surge el Estado de Chile, el Estado de Francia, el Reino de Italia, un poco más allá, y también hay disputas por eso. Esa es la bandera de los Estados Confederados en Estados Unidos, que también se van construyendo como, con un pasado común, una lengua común y un desarrollo futuro. Y bueno, también ejemplos más contemporáneos, quizá del siglo XX y lo que va del siglo XXI. ¿Cuál es la lección que nos deja todo esto respecto a la historia? Que no son meramente fechas, no son efemérides, no son estatus solamente. Que no hay una única historia. La historia no es solo eso, son los relatos que nos van a dar sentido. Y tampoco hay una única forma de hacer historia. No es solo la política lo que importa, no es solo la economía lo que importa, sino que lo social, lo cultural, lo racial, los temas de género, etcétera, son formas válidas de hacer historia, porque nos van a dar ese relato que nos va a dar sentido a nuestro presente. Y aquí entonces entramos. ¿Para qué sirve la historia de las tecnologías? Que al igual que la pregunta de ese niño a su padre, nos viene a cuestionar cuál es la legitimidad del estudio histórico de la técnica. Y podemos ver que surge también como una colección de curiosidades. O sea, como les mostré las imágenes recién, y nos hemos encontrado, quizá la mayoría de ustedes cuando busca historia de la tecnología en internet, se encuentran con imágenes parecidas, como, bueno, la bicicleta era así, y después fue así, y después fue así, y
después fue eso, y después fue así, y después fue así, y ahora es así. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con los teléfonos. Entonces, no sé si alguno llegó a tener alguno de estos, eh, pero siempre se muestra con esa lógica, S, S, S y S. Y eso comparte, digamos, cierta estructura. Siempre se ve como una cronología, una línea de tiempo. O sea, aquí está lo pasado, aquí está lo futuro o lo actual, y esto es lo que hubo entre medio. Se reduce más o menos a describir los artefactos. O sea, este teléfono era grande, tenía una antena, aquí la antena es un poco más chica, pierde la antena, la pantalla es más grande, es más chica, los teléfonos se agrandan, se achican, se hacen más flacos, más gruesos, hasta hoy. Pero siempre con esa lógica que es casi un artefacto que va evolucionando, cual Pokémon se transforma de uno a otro que siempre termina siendo, entre comillas, mejor que el otro, o es más completo que el otro, o soluciona más problemas. Y eso en realidad es un tipo de narrativa sobre la historia de la tecnología. Siempre va ligada, digamos, a una idea del crecimiento tecnológico. O sea, tenemos asociada esa idea de que las sociedades modernas, mediante el progreso de la tecnología, van a ir creciendo. O sea, desde el siglo XVII, el siglo XVIII más o menos, podemos ver que las grandes invenciones, los grandes descubrimientos, las grandes revoluciones tecnológicas, siempre van ligadas como, las sociedades modernas tienden a progresar tecnológicamente. Y la tecnología aparece como siempre ligada al progreso de las sociedades humanas. O sea, la tecnología es clave, es un agente crucial. Algunos ejemplos de eso, de la tecnología como un guía del devenir histórico, se dan mucho en tecnologías mecánicas. Probablemente muchos hemos escuchado que, digamos, por el astrolabio, la brújula, las técnicas de navegación, eso provocó el nuevo mundo, la exploración de África, el encuentro de dos mundos, por no decir descubrimiento de América. O por ejemplo, que la imprenta de Gutenberg fue lo que, digamos, propició la reforma protestante. Y si lo llevamos a términos más contemporáneos, las tecnologías digitales como el Internet son las que permiten la globalización del mundo. Aquí les quiero contar que cuando estuve buscando imágenes de Internet y de globalización, no busqué una imagen y la dupliqué, sino que esa misma imagen me salió en ambas búsquedas, y es la misma imagen. O sea, hay otra gente en el mundo que representa de la misma forma Internet y globalización. Hasta ese nivel de, digamos, de relacionada están las tecnologías con el devenir histórico. Entonces ahí empieza a surgir esta idea de que la tecnología determina el curso de la historia. O sea, todo lo que esté pasando va a ser por responsabilidad de las tecnologías. Y eso en realidad es, como vemos, como es una historia, es un tipo de narrativa que le va a dar sentido a la realidad, de que la tecnología es el agente crucial para, digamos, el desarrollo de la historia. Suele aparecer también en esa narrativa como un Deus ex machina. Quizás algunos conocen esta idea, pero del teatro griego viene que el protagonista está en un problema, digamos, insuperable. O sea, está jodido, por así decirlo, pero viene un dios que lo rescata. Con las tecnologías pasa más o menos lo mismo, siempre como que surgen de la nada, está la imprenta, está, qué sé yo, el computador, etcétera, etcétera. Y siempre de la mente de estos genios que vienen a innovar y a ilustrarnos cómo va a ser el futuro. Y que también la tecnología corre por un carril diferente al de la sociedad. O sea, la sociedad tiene su propio desarrollo y la tecnología va a ir desarrollándose por su propia cuenta, como si las inherentemente mejores fueran a quedarse y las que no, digamos, se olvidan. Este es un tipo de narrativa que se enfoca en las consecuencias por sobre la génesis de la innovación tecnológica, que es lo que provoca, por ejemplo, el Internet, la imprenta de Gutenberg o la astrolabia y la brújula, más que en cómo surgen. Y bueno, a esta narrativa, a esta corriente se le suele llamar determinismo tecnológico o determinismo duro. Y bueno, del futuro, que es otra de las cosas que van a ver la próxima semana en más profundidad, pero dentro de esta idea del determinismo, la tecnología nos puede llevar a un paraíso tecnológico en el futuro donde básicamente esté todo bien. Y hay visiones más pesimistas donde, bueno, la tecnología en realidad se va a dar cuenta que si lo puede hacer todo ella sola, nos va a meter vamos a ser dominados por las máquinas y vamos a vivir, si es que, en una simulación como en esa película, que es muy buena. Pero así como existe ese tipo de narrativa, existen otras. Porque a fin de cuentas, mucha gente se pregunta, todo bien, pero las tecnologías las crean las personas, no surgen de la nada. Alguien las inventa, alguien las diseña, que es lo que ustedes trabajan bastante en educación tecnológica. Que a fin de cuentas la historia de la tecnología es también la historia de las acciones humanas.
y empiezan a surgir otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué algunas innovaciones surgen en tal lugar y no en otro? ¿O por qué las desarrollaron ciertas personas y no otras? ¿Y quiénes en realidad se beneficiaron con esto? ¿Y a quiénes perjudicó un montón? Y ahí empieza a darse o ingresa, digamos, a esta discusión sobre la historia de la tecnología, la complejidad de las dinámicas sociales. Yo les quiero preguntar de nuevo, para que usen las manitas, ¿quiénes de acá son zurdos o zurdas? Ambidiestros no, zurdos o zurdas, que su mano hábil sea la izquierda. Estadísticamente el 10% de la población son zurdas, tenemos 27 participantes, deberían haber 3 personas zurdas aquí. Uno, perfecto. Nadie más es zurdo o zurda. Bueno, la estadística falló, así que solo Daniela es la única zurda del grupo. Bueno, Daniela, lo lamento, pero voy a usar muchos ejemplos contigo. Ahí viene una tijera, que uno puede decir, perfecto, es una tijera, no tiene mucha complejidad. Pero Daniela nos puede contar mejor lo difícil que es para ella usar una tijera común, por así decirlo. O si Daniela quisiera tocar guitarra, sabe que es mucho más difícil tocar una guitarra siendo zurdo que siendo diestro. Y ahí es donde uno dice, bueno, pero existen tijeras para zurdos, pero no existen desde siempre. Y hasta hace no mucho, en el siglo XX, los zurdos eran, digamos, corregidos. Hay muchos casos y muchos relatos de niños zurdos que se daban cuenta, los padres que eran zurdos, y le amarraban el brazo izquierdo para que aprendiera a usar el brazo derecho como corresponde, decían ellos. Y cuando, bueno, a lo largo del tiempo se empezaron a desarrollar distintas tecnologías para zurdos que vienen a simplificarle un montón la vida a las personas. Yo no soy zurdo, quiero aclararlo, pero es difícil. Y aquí hay otra imagen, que es un puente que conecta, digamos, el balneario en Long Island, en New York, que es una zona como bastante exclusiva y bien, para la época, de población blanca. Y es uno de los caminos. Ahí van los autitos, cruzan por ese puente, van y vuelven. El punto es que, ¿por qué? O sea, no sé si notan algo extraño en ese puente. Es un puente bastante chiquito, es bajo, no es muy alto. O sea, la única forma, un autobús por ahí no puede pasar, no cruza, hay que ir en auto. ¿No? ¿Y qué pasó? Que Langdon Winner se dedicó a estudiar esto, estudiar arquitecto que lo diseñó, que era un señor bastante racista. Y el señor pensó este puente para que la única forma de cruzar y conectar el balneario de Long Island sea por automóvil. Que los autobuses, que es donde viajaba la mayoría de la población negra, no pudiera cruzar. Solo fuera capaz de pasar la gente que viajaba en automóvil. Entonces, ese puente que bueno, es un puente. No es solo un puente, sino que tiene, digamos, contexto, digamos, implicaciones raciales en este tema. Y bueno, aquí algo que quizás les puede ser más familiar en términos de educación, que es la PSU, que creo que ya no existe incluso. Pero yo recuerdo cuando di la PSU, en 2013, un año antes o el mismo año salió un estudio que digamos probaba y comprobaba que la PSU de matemáticas tenía un sesgo de género. Así que para las mujeres la PSU de matemáticas tenía más nivel de dificultad que para hombres. Entonces la pregunta de por qué algunas tecnologías van a triunfar sobre otras no va a ser porque inherentemente sean mejores que otras. O sea, los procesos sociales de negociación, de la construcción de esas tecnologías, fueron más exitosos. O sea, hay distintos valores, hay distintos, digamos, intereses que están ligados en cómo se gesta una tecnología, cómo surge, cómo se difunde, cómo se desarrolla. Y eso puede tener motivos políticos, económicos, culturales, sociales, raciales, de género, coloniales, etc. Aquí lo que se les ocurra. Y ahí viene la idea entonces de que la tecnología en realidad no surge de la nada y no solo no determina el devenir de la sociedad, sino que es socialmente construida. O sea, no es que sea digamos, un invento porque yo crea que existe algo o va a existir, sino que sus procesos de construcción, de diseño y de difusión y de apropiación están construidos socialmente, digamos, funcionan con la misma lógica de las dinámicas sociales. Y viene ese otro tipo de narrativa, que es la construcción social de la tecnología. Hay una imagen que explica un poco mejor que yo
cómo funciona ese puente, que mide 8.5 pies, y un automóvil mide 12, o sea, por ahí no pasa, no puede pasar. Y eso no fue hecho, digamos, por casualidad. La tecnología, a fin de cuentas, no corre por un carril diferente al de la sociedad, sino que es producto de las dinámicas sociales. Y aquí empieza que el foco de la investigación no va a estar solamente en la génesis, o sea, en los efectos de una tecnología, sino también en su génesis, en cómo surge, cómo es porque esa tecnología se llegó a desarrollar y no otra. Y bueno, lo que le decía, que la explicación de la evolución tecnológica va a darse en torno de las dinámicas sociales. Y sobre el futuro, o sea, ¿vamos a vivir en la Matrix o en un paraíso tecnológico? Bueno, no hay mucha certeza. Por supuesto que hay visiones optimistas y visiones pesimistas, pero lo que sí, digamos, este tipo de narrativa nos ofrece es que sea lo que sea, va a estar sujeto a cómo se den las dinámicas sociales. Hay una alternativa a esto, o sea, no puede ser necesariamente lo único, lo uno o lo otro siempre. El historiador Thomas Hughes propone el concepto de momentum tecnológico como una alternativa que a fin de cuentas va a depender del tiempo. Él establece esta serie de conceptos como un sistema tecnológico, la unión o el ensamblaje, la relación entre lo técnico y lo social, que va a estar dentro de un sistema tecnológico. Pensemos, Thomas Hughes lo estudia en sistemas de electrificación, pero pensemos, por ejemplo, en una central hidroeléctrica o un sistema de transporte, como un sistema tecnológico, y el entorno, que va a ser, digamos, el resto del mundo social y el resto del mundo sociotécnico también. Y que un sistema tecnológico, a fin de cuentas, se va a comportar de que cuando recién surge, cuando recién se está armando, la influencia social va a ser muy alta. O sea, aquí en los procesos de diseño, de difusión, de cómo va a ser esto, con qué material lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, etcétera, etcétera, va, digamos, moldear al sistema tecnológico. Pero mientras va pasando el tiempo y mientras ese sistema más se va desarrollando, más se va, digamos, difundiendo, la influencia social va disminuyendo y empieza a caer mientras más avanza el tiempo. Hasta que llega un punto en que se estanca la influencia social, o se estanca digamos, es lo que Thomas Hughes refiere que el sistema adquiere momentum. O sea, pasa de ser moldeado por el entorno que vimos acá a moldear el entorno. Entonces, es una de las alternativas dentro de la historia de la tecnología que viene a proponer una salida a eso de que no es la sociedad lo que construye la tecnología, o no, la tecnología es lo único que digamos, determina el daño social. Creo que estoy bien de tiempo, así que bueno, estos son algunos ejemplos de qué puede estudiar la historia de la tecnología. La red hidroeléctrica en los años 30, hay un caso de un colega un compañero, a fin de cuentas, cómo se dieron las dinámicas del transporte público en Santiago durante el siglo XX, cómo, digamos, se llegó o cómo se instaló el uso del hormigón armado en la construcción, la regulación del agua en Colombia durante el siglo XX, probablemente hayan escuchado de esto, el proyecto cibernético de la Unidad Popular, que Jorge Vara ayudó a difundir con el cuento de la Internet de Allende. Y bueno, este que conozco bastante de cerca, que es... no alcanzo a ver qué dice, qué le puse. Pero bueno, al fin de cuentas, los inicios y el origen de la radiodifusión en Chile, de cómo la radiotelefonía, o sea, la transmisión de voz por ondas de radio, siempre era de persona a persona. Y lo podemos ver aquí en Zoom, por ejemplo. Si yo tengo una videollamada con Zoom con una persona, estoy hablando con esa persona. Pero cuando empezaron a acercarse inversores del mundo de la prensa, que tenían, digamos, varios lectores, eso empezó a transformarse y a pasar de que alguien está emitiendo y es una audiencia quien escucha, como en esta conferencia de Zoom. Voy a tomar agua, permiso. La oportunidad de la educación en tecnología. Entonces, sabiendo más o menos todo eso, me pueden poner manitas si va quedando más o menos claro, me van siguiendo con la presentación. La educación tecnológica nos va a ir ofreciendo distintas oportunidades para poner en tensión estos temas. O sea, ya no va a ser solo pensar que la tecnología va a determinar todo lo que nos va a pasar en la historia de la humanidad, o que, digamos, todo lo que hagamos socialmente va a determinar todo el curso tecnológico, de que pese a que
un material no sea más eficiente, si todos nos ponemos de acuerdo no va a ser así. Entonces, la educación tecnológica, como les digo, es una oportunidad pero importantísima para preguntarse cuáles son las dimensiones sociales de la tecnología, pero también cuáles son las dimensiones tecnológicas de la sociedad, de lo social. Y plantear ese tipo de discusiones, a fin de cuentas, como decía Martín en la primera sesión, es parte importante de la formación ciudadana e integral de los estudiantes. Que cuando salgan, digamos, de cuarto medio, no piensen que lo técnico es solo lo técnico y lo social es solo lo social. El ex ministro a esta altura, Blumel, que se presentó 4 veces en el Congreso, siempre decía una frase que era: la política sin la técnica es ciega y la política sin la técnica, bueno. Ese tipo de frases también tienen cierto tipo de interés, también tienen cierta atención política. Por algo el ex ministro Blumel la está usando. Y la idea de plantear este tipo de discusiones en el aula es clave para la formación ciudadana. Sus estudiantes van a ser ciudadanos el día de mañana, y también su crecimiento como persona. ¿Por qué? Por lo que vimos al principio. O sea, la tecnología va a ser parte de sus vidas, ha sido parte de sus vidas. Yo estuve pensando mientras preparaba la presentación de que la mayoría de sus estudiantes nacieron entre el 2006 y el 2002. O sea, ellos solo recuerdan como su infancia lo que pasó del 2010 en adelante. O sea, probablemente los primeros recuerdos que puedan tener algunos o algunas son el Mundial de Sudáfrica, por ejemplo, Waka Waka y todo eso. O sea, de ahí en adelante, todo lo de ellos para atrás, ellos probablemente lo vean solo en fotografía. Y todo eso, a fin de cuentas, sirve para desarrollar lo que veíamos en la primera sesión, la conciencia sociotécnica, el Socio-Technical Awareness. Educar en tecnología y sociedad, entonces, como decía, va a atravesar todo esto, va a atravesar términos políticos, términos económicos, culturales, temas de género, temas de racialidad, colonialismo, de especismo, de arte, etc. Ese etcétera es lo más amplio que puede existir, porque la tecnología y la sociedad lo va a cruzar, si no todo, casi todo. ¿Y por qué estudiarlo históricamente nos va a servir? Porque nos va a ayudar, uno, a construir identidades, o sea, qué es lo que nos ha tocado vivir, quiénes somos ahora, qué somos como sociedad hoy, cómo explicamos el presente. Y también nos va a servir mucho en la toma de decisiones futuras, porque vamos a tener esto más claro, vamos a ver que estos son temas en discusión, y la toma de decisiones va a ser mucho más informada. Y bueno, como para ir haciendo una síntesis de la exposición, la idea es quedarse con esto, con la formación de un pensamiento histórico, ojalá crítico, en tecnología y sociedad. Eso va a ser la construcción de relatos que nos den sentido a la realidad, que digamos, para qué sirve la historia, comprender que esa realidad histórica es construida de manera sociotécnica, o sea, lo social y lo técnico no está separado, y que nos permita, digamos, el estudio del pasado, la comprensión del presente y la proyección del futuro, que es lo que estaba en la diapositiva anterior. Y dar cuenta también, y aquí agregar lo que decía Martín en la primera sesión, de que esa conciencia sociotécnica es también histórica. No puede no ser histórica, porque es lo que nos va a dar sentido para todo lo que viene. Ahora que vamos a la parte que quizás les puede interesar un poco más, que es cómo aplicar todo esto en las clases o en las evaluaciones, en las actividades. Como yo les decía, yo no soy profesor de formación. Todo esto lo hemos visto en cursos. Son ideas que pueden surgir en cursos universitarios. O sea, yo desconozco bastante cómo aplicar esto quizá en segundo básico, en primero básico. Pero sí, la idea es que sean un par de actividades que les puedan servir como guía. Primero, tener muy consciente que esto es un trabajo interdisciplinario. No tengan miedo o digamos, un poco de rechazo a pedir ayuda o colaboración con otros de sus colegas docentes. En los cursos que dimos de verano para profesores de educación tecnológica, nos contaban mucho que realizaban actividades que valía la misma nota con el profe de biología, con el profe de historia, y era la misma nota, la misma evaluación, pero con doble valor la nota. Entonces pueden acercarse al profesor de historia o de ciencias sociales, al profesor o profesora de biología, a la profesora de arte, al profesor de música, a la profesora de educación física, de computación. Y esto también les va a servir para que los estudiantes también vayan conociendo mejor sus intereses. Porque a lo mejor alguien quiere hacer un proyecto sobre, no sé, como veíamos, la historia de las centrales nucleares,
por ejemplo. O alguien quiere hacer, bueno, yo quiero estudiar la historia del deporte en educación física. Un estudiante que quizá pueda tener licencia o que no pueda desarrollar actividad física quizá por algún tipo de enfermedad. No sé si en mis tiempos los alumnos con asma podían realizar pocas sesiones de educación física y el resto hacían trabajo escrito. Uno de esos puede ser una doble nota con educación tecnológica y analizar técnicamente o sociotécnicamente un deporte, como que sea el tenis, el fútbol, qué sé yo, son los más difundidos. Con el profesor de computación o profesora de computación, que también, la música también. La música parece algo como, la música y el arte en general, como algo bueno, que tiene que ver con la tecnología, aunque muchos de acá también son profes de arte. Y claro, el arte no es solo como cultura y barroco y todas esas cosas, sino que es también técnica. No es solo conocer como qué significa eso, sino es muy difícil dibujar así. Yo dibujo pésimo. Entonces es una cuestión técnica que es muy también sujeta de un estudio que puede ser histórico y puede ser sociotécnico. Como recomendaciones quizá es no centrarse tanto en la explicación o en el análisis, no pedirle a las y los estudiantes que realicen, bueno, evalúe el momentum tecnológico del sistema tecnológico en tal, no, sobre todo no le podemos pedir eso a un estudiante de segundo básico, de cuarto básico quizá, sino que puede perfectamente, no limitarse, pero sí plantearse como una especie de dimensión descriptiva, o sea, que sean cosas que den cuenta que existe la relación entre tecnología y sociedad, no como dos carriles separados, sino como que están ligados íntimamente. Por ejemplo, qué sé yo, pero a fin de cuentas que no sea una cuestión de grandes análisis, sino ir plantando esa semilla que les pongo. Comenzar a plantear la relación tecnología-sociedad de manera crítica a lo largo de un año, de un semestre, de un módulo, de toda la formación, de primero a segundo medio y tercero y cuarto con ciencias por la ciudadanía, y pensarlo como una semilla que va a crecer en los estudiantes. O sea, esto se va a ir desarrollando de a poco porque esto no es algo que se aprenda en solo una clase, sino va a ir desarrollándose en toda la formación de los estudiantes. Martín me está soplando aquí que tiene un ejemplo para básica. No sé si lo quiere comentar ahora o al final. Puedo comentar tres ejemplos para cómo ustedes pueden como operacionalizar las relaciones entre historia y tecnología en su clase. En los primeros tres niveles están centrados en términos de como materialidad y objetos y cosas y generar primeras categorías. Algo que puede ser bien útil es elegir algún material, puede ser los textiles o las maderas o los metales o estos materiales que están listados en el primer ciclo básico, y conversar con sus personas, las personas que están como mayores de edad, o particularmente como adultos mayores en sus comunidades. Pueden ser los profesores más viejos del colegio, pueden ser los directores, pueden ser sus abuelos, pueden ser tíos, y generar desde ahí una como conversación de cómo se usaban o cómo ellos usaban esas cosas en el pasado y cómo hoy se usan con materiales distintos para los mismos objetos. Otra que puede hacer es traer objetos antiguos que hayan en la casa, en el barrio, en la ciudad donde ustedes viven, y de ahí pueden, dependiendo del tipo de objeto, pueden pedirse a los estudiantes que saquen fotografías con teléfonos móviles o con las tablets o con los papás, y después conversar alrededor de esas fotografías. Puede ser que todos busquen el mismo objeto y traigan distintas versiones que tienen en sus casas y tratar de ordenarlos como una especie de línea de tiempo. Y como hacer un análisis visual de una función tecnológica en distintas partes. Y una función tecnológica no simplemente tiene que ser un objeto digital o tiene que ser como algo súper como manual, puede ser como cosas de la cocina. Pueden hablar de cosas de la cocina y muestran distintos como microondas, o pueden ser distintos como usleros que hay en las casas de los chicos o de las chicas y cómo esos son distintos o no. Entonces hay algunos teléfonos que son de metal, algunos teléfonos que son de madera, que se usaban para distintas cosas. Algunos, probablemente los más mayores, van a poder imaginarse cosas más allá de la cocina por las cuales se pueden usar. Y eso genera como conversación de cómo el mismo objeto cumple distintas funciones. Por último, y puede que tengamos una charla de esto próximamente, hay un proyecto reciente que se llama como Cosas Maravillosas en Chile, que lo hace un par de investigadores de Santiago, en el cual ellos han encontrado 100 usos del papel de diario. El hablar de usos activos de cosas
y de ahí generar ideas de cómo usarlos diferente, puede ser una muy buena idea, incluso con cosas digitales, cómo usar Paint diferente para dibujar. Y ahí pueden empezar a pensar en generar gráficos con Paint, o infografías, o hacer periodismo, y como conversar de cosas ahí, o también con cosas como el papel de diario, o cables, o cosas que, pues, no sé, objetos que parezcan de desecho, y que los estudiantes, a través de la exploración de logren generar nuevos significados de los objetos. Y esos significados van a estar informados histórica y socialmente, y pueden encontrarse y pueden nutrir de manera directa los objetivos curriculares que ustedes tienen en tanto aspectos como de TICs, como aspectos de materiales, como aspectos de impacto tecnológico. Bueno, gracias. Seguimos. Como les comentaba también, ir yendo y pensar y abrirnos a múltiples productos como de evaluación también, o de aprendizaje, ya sean actividades en grupo, sean ensayos, como decía, quizás no pedir un ensayo a un estudiante de tercero básico, pero sí a los que son un poco más grandes, informes de investigación que nos cuenten, bueno, cuéntenos el desarrollo de la bicicleta, del teléfono, de la tecnología que se les ocurra, como decía Martín, de algún objeto que hay en su casa, o como decía Catherine aquí, que lo puedan exponer en una disertación, una presentación. Si no tienen tiempo, porque son muchos estudiantes, lo pueden hacer en un video, que se pueden grabar. En el curso de tecnología, una de las evaluaciones era que los estudiantes grabaran un video, hacer maquetas. Las maquetas siempre están ligadas a una especie de exposición y de presentación, que esa presentación de la maqueta no solo nos cuenten cómo funciona la maqueta, sino que nos cuente un poco de la historia de eso, cómo fue que se gestó ese tipo de modelo que están, digamos, maquetando. O salidas a terreno. Aquí en el curso de tecnología teníamos una por la gente de Santiago, quizás esto se puede hacer un poco más fácil. No ahora en pandemia, claramente, pero cuando esto idealmente se normalice un poco, o al menos se pueda salir, dábamos una necesidad o un objeto, y los estudiantes tenían que recorrer el Persa Bio Bio buscando como distintas formas de resolver esa necesidad o de ese objeto a través del tiempo, porque en el Persa Bio Bio siempre hay mucha antigüedad. Pero sí, yo creo una especie de consejo que le puedo dar es que sean evaluaciones que traten de registrar el aprendizaje a lo largo del tiempo. Que no sea los 2 meses o el mes de historia de tecnología y que listo, eso no se retome nunca más, porque la conciencia sociotécnica, el tomar cuenta de cómo funciona lo técnico y lo social, no es algo que se pueda aprender en un mes solamente, sino que es algo que continuamente se va formando. Y sí, es innegable lo valioso del contenido audiovisual. O sea, yo partí la presentación mostrándoles fotos porque podían conectar con eso. Quizás muchos estudiantes no conectan sus recuerdos con imágenes, pero sí pueden tener eso que llamaba Mark Bloch de la seducción de lo extraño. O sea, por ejemplo, vemos esta imagen que hay un montón de autos, un montón de pistas, y son autos rarísimos. Hoy no vemos esos autos. O ese refrigerador que quizá para algunos estudiantes puede ser muy raro, es muy blanco, no es gris, no tienen para sacar agua en la puerta. Esa misma botella de Pepsi, a mí me pareció rarísima, nunca la había visto. O cómo era un estudio de televisión de la época, cómo era la ropa. O lo mismo con eso, quizás si le muestran esta imagen a un estudiante bastante joven, puede decir, no entiende por qué está tomando eso. Quizás piensa que esta caja que hay aquí es el cargador de ese teléfono. O no. Hay un montón de cosas que su imaginación nos puede dar de cómo entienden la tecnología cuando no la vivieron, o cuando están acostumbrados a una realidad diferente. Pueden decir que esto es un escritorio y que tiene algo encima, que esa cosa se saca. Y no, todo eso es el artefacto. O ese señor, ¿por qué tiene la batería? ¿Por qué está fingiendo que habla con la batería de un computador? Distintos tipos de interpretaciones que se pueden dar de la imagen, y por supuesto lo valioso del cine y la televisión. O sea, probablemente muchos de aquí vieron los 80, varios quizás se sintieron identificados, pero los 80 no es solo o sea, valioso por la trama, sino también por la ambientación. O sea, la ambientación de una película de época como El Gran Gatsby o los 80 es también inherentemente sociotécnica. O sea, alguien aquí se dedicó a investigar, bueno, cómo eran las casas de los 80, cómo eran estas decoraciones que habían, cómo era la escalera, cuáles eran los cuadros, cómo se vestía la gente, qué ropa usaban, cuáles eran, como, digamos, ciertas dinámicas dentro de la casa. Y
las películas, las adaptaciones audiovisuales de época, por así decirlo, siempre tienen el contenido que muestran es muy valioso. Por ejemplo, en el Gran Gatsby, y cómo era la clase alta en los felices años 20 de Estados Unidos, o cómo se vestían, qué tipo de fiestas tenían. O también, esta es una imagen de la tercera clase de Titanic, esos son los amigos de DiCaprio, qué hacían, cómo eran sus fiestas, digamos, cómo se comportaban, y también se puede ver de manera sociotécnica en la ropa, en la arquitectura, etc. Y no solo, digamos, las adaptaciones de época, sino también las películas que se filman en otras épocas también nos van mostrando más o menos eso. Un ejemplo muy común quizá es que la mayoría de las películas de los 2000 hacia atrás usan mucho el recurso del mensaje en el buzón de voz. Yo no sé, pero ¿cuántos mensajes de buzón de voz han recibido en los últimos, no sé, 5 años? Probablemente muy pocos. O sea, si alguien ve que, o ¿cómo se llama esta cosa? Que el teléfono fijo, la registradora, la contestadora, eso que también es muy gringo. Hoy nos parece pero rarísimo. Nadie va a su casa, llega y pone la contestadora. Es un recurso que se suele usar mucho en el cine. Hoy siguen muchos mensajes de audio de WhatsApp o de Facebook o lo que sea. Como que fue variando ese tipo de mensaje. Y también, bueno, lo que es más explícito, que es como el cine y la historia de la tecnología. The Imitation Game nos va a contar, digamos, la historia de cómo Alan Turing crea la máquina que puede romper Enigma para así, digamos, permitir el triunfo de los aliados, o facilitar el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y también nos va contando, si bien el foco de la narrativa de la historia es distinto, está más enfocado en la figura de Alan Turing, sí nos muestra, por ejemplo, cómo es que elige a la gente que trabaja con él. O sea, él los elige por un puzzle y elige a una mujer, que era una cosa rarísima para la época, y tiene que inventar, lo estoy haciendo spoiler, perdón, tiene que inventar todo una trampa para que ella pueda trabajar con él, pero simulando que en realidad trabaja en un área textil de la guerra, entonces es rarísimo. Lo mismo con Hidden Figures también. Podemos ver esa máquina de escribir, creo que es una máquina de escribir, hay una televisión, la ropa de las personas ahí. Entonces, y también sacarlo, llevar esta idea de lo sociotécnico a cualquier parte, derechamente. Este es un video en youtuber, que se llama Esther, que tiene un video genial, que es ¿por qué no se cayó la catedral de Notre Dame? Que se quemó la aguja hace poco, y sin mucha, digamos, precisión histórica en lo que pasó, pero sí con un relato bastante entretenido de el obispo que le pide al ingeniero que necesita una catedral, y le va pidiendo distintas cosas. Entonces ella nos va contando cómo tal tipo de construcción sirve, pero le falta eso. Entonces llega alguien que se le ocurra, bueno, hagámoslo así, y va como dando toda la evolución del arco para poder ser lo suficientemente estable para que... Y es un video entretenidísimo, muy complejo, es muy técnico, eso sí, y muy divertido como lo cuenta ella, pero a fin de cuentas termina explicando cómo se desarrolló la construcción de la Catedral de Notre Dame y por qué ese tipo de construcción llevó a que si se quemara la aguja no se cayera toda la catedral. Y por qué si apagarlo con agua, tirarle agua desde el helicóptero, en realidad iba a ser mucho más peligroso y podía efectivamente botar toda la catedral. Y para ir cerrando, más o menos, eh, también esto nos lleva a discusiones éticas sobre las tecnologías. Este es un video que se puede ver un poco serio quizá, pero es muy entretenido, que es la historia del autotune. Un youtuber que se llama Jaime Altozano, y él nos va contando cómo surge el autotune. Por si alguien no lo sabe, es un plugin, una especie de añadido a un programa de producción musical, que lo que hace es afinar las voces de manera automática. Entonces se usa mucho actualmente en la música. Y bueno, tiene esa crítica de que un cantante en realidad canta muy mal, pero con el autotune puede cantar bien. Cualquiera canta bien con autotune. Entonces, lo que hace Jaime es contarnos cómo surge eso. Y si bien él no la desarrolla, pero sí la pone sobre la mesa, es la cuestión ética del autotune. Porque él dice, el autotune es muy mal visto por la gente, por el público, pese a lo difundido que está. Porque dicen que eso es un fraude, que es un engaño, que en realidad esa gente no canta así. Y Jaime dice que, bueno, todo el cine es un engaño también. O sea, Star Wars no se grabó en el espacio, no hundieron un barco para grabar Titanic.
y así, etcétera, que las imágenes de la publicidad o las imágenes en general están editadas todas con Photoshop, pero nadie dice nada. Y no solo, digamos, imágenes del cuerpo, sino también imágenes de paisajes de la naturaleza. Jaime tomó en cuenta que están editadas de arriba a abajo y que también son una farsa. Y bueno, esta es una herramienta que es el TTR de McLuhan, que no sé, probablemente lo hayan escuchado, que en realidad es una técnica para evaluar el impacto de una tecnología. Esta pregunta también se puede plantear en términos históricos, o sea, con la invención de la imprenta, por ejemplo. ¿Qué disminuyó? ¿Qué aumentó? ¿Qué recuperó? ¿Cómo cambiaron sus efectos originales? Yo, cuando fui estudiante del curso de Introducción a la Tecnología, hice un trabajo del telégrafo y con mi grupo tuvimos que ver qué disminuyó con la invención del telégrafo, qué aumentó, qué recuperó, cómo cambiaron sus efectos originales. Eso lo presentamos en video, por ejemplo. Así que de eso se puede dar un montón de formas y espacios donde tratar un poco de historia de la tecnología en las distintas dimensiones sociales también. Para ir cerrando entonces, la idea es que yo me voy conforme si ustedes se van con esta idea de que a fin de cuentas la historia no son solo fechas, no es solo la política, sino que en términos bien generales puede servir como un relato que le va a dar sentido a la realidad social, a la realidad comunitaria, a nuestra historia familiar, a nuestra historia como sociedad, a nuestra historia como humanidad, que existen múltiples narrativas sobre la historia y sobre la tecnología. O sea, estos son solo dos ejemplos, pero entre medio de esto hay un montón también. Que la historia de la tecnología también puede ser vista como la historia de la actividad humana, el momentum tecnológico como una alternativa para, digamos, saltarse un poco esa discusión, o profundizarla quizá. La importancia entonces de la educación tecnológica en la formación ciudadana integral de los estudiantes, y digamos tratar de ir desarrollando, ir fomentando la formación de un pensamiento histórico, insisto, ojalá crítico, sobre la relación entre tecnología y sociedad. Bueno, las referencias, por si a alguien le gusta, le interesa, creo que les van a hacer llegar a esta presentación, así que ahí están casi todo lo que se dijo en esta presentación, y lo que no está ahí está, bueno, citado dentro de esos textos. Eso, a todos y todas, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristóbal. Gracias a ustedes. Queremos saber si hay algunas preguntas inmediatas que alguien quiera como traer a Cristóbal en este momento. Puede poner video si es que puede y voz. Parece que no hay preguntas de momento. ¿Qué les parece si hoy funcionamos un poco como un desafío y hacemos conversaciones de grupos? Vamos a hacer 4 grupos, pero les pedimos a cada grupo que, con lo conversado hoy por Cristóbal, pensemos en una actividad que podamos poner en un aula de tecnología. Puede ser para alguno de los miembros del curso o puede ser para todos. ¿Les parece? Si hacemos un poco como de imaginería docente y proponemos alguna actividad con estos conceptos y aproximaciones. Veo una... sigamos con las manitos para arriba y veamos como si hay ánimo. Veo 2 manitos arriba. Vamos a primero terminar la presentación.